ahora Noticia Internacional 10:25 junto a Laura Soto. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal? Laura? Muy buenos días. Nos vamos a trasladar hasta Estados Unidos con la noticia de la detención de Kilmar Ábrego García. Se acordarán de este migrante salvadoreño que fue deportado ilegalmente a El Salvador a comienzos de este año. Ahora él se ha entregado ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE en Estados Unidos, este mismo día lunes. Y esto todo para darles un contexto general de por qué se da esta situación en la cual él se entrega. Resulta que el viernes pasado él había sido liberado de una cárcel de Tennessee porque está a la espera de un juicio por tráfico de personas, que son cargos que fueron presentados en su contra al momento en que él es enviado de regreso a Estados Unidos. En ese momento, entonces, ahí la justicia o el departamento, en este caso de justicia de Estados Unidos, presenta aquellos cargos en su contra. Es liberado finalmente de la cárcel de Tennessee y minutos después de aquello, esto del día viernes, sucede que le llega una notificación a los abogados de Kilmar Ábrego en el cual amenazan con deportarlo a Uganda, que es uno de los países con los cuales Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales de deportación, por eso a Uganda en este caso. Y esto si es que él no acepta hasta este día lunes un acuerdo de culpabilidad para ser deportado a Costa Rica en vez de a Uganda. Y Costa Rica, que es otro país por el cual también tiene acuerdos bilaterales de deportación, donde lo recibirían como refugiado. Ellos habían rechazado ese acuerdo de culpabilidad la semana pasada, ya sabiendo de que lo iban a colocar en libertad mientras está a la espera de este juicio, que va a comenzar en enero, se espera. Pero ahora esta amenaza fue directamente más dura al momento en que él sale de la cárcel y para presionarlo también a que acepte ese acuerdo y no terminar yéndose a Uganda, sino a Costa Rica. Y entonces él se entrega. Sí, ahora decide entregarse directamente. Y de hecho hace como un discurso, entrega unas palabras, porque es un caso emblemático por la siguiente razón, porque un juez federal en Estados Unidos obligó al gobierno a deshacer la medida, ¿cierto?, de la expulsión inicial. De hecho, había, un fallo judicial que en el fondo prohibía su deportación. Esto ocurrió en 2019, por lo tanto la deportación que se desarrolla en este grupo que envían a El Salvador, a esta mega cárcel de Secot, conocida como Secot. Era ilegal en el fondo. Era ilegal en el fondo esta deportación. En el caso de Kilmar Ábrego García al menos, y por lo mismo también ahí, al entregarse se presenta con simpatizantes, con activistas también que lo apoyan en ese sentido, que están acusando de hecho a la administración de Donald Trump de tomar medidas de represalia contra Kilmar Ábrego García, precisamente por él defenderse de esta deportación e impugnarla. Y los abogados de Kilmar también dicen lo mismo, dicen de que esto en el fondo es un intento de coaccionarlo con este acuerdo de culpabilidad para que él sea enviado a Costa Rica y en este caso no a Uganda, que la situación de Uganda se conoció recién el día viernes. Pasemos a escuchar lo que dijo entonces este migrante salvadoreño a las afueras de esta sede de la institución de ICE en Baltimore, donde se entregó durante esta jornada. Cuando estuve detenido, siempre recordé momentos hermosos con mi familia, momentos de ir al parque, de ir al trampolín con mis hijos. Esos momentos me darán fuerzas y esperanza para seguir luchando. A toda la familia también que han sufrido separaciones y que viven constantemente por la amenaza de ser separadas, quiero decirle, aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe. Nuestra comunidad nos respalda y al final se va a hacer justicia. Bien, ahora la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha confirmado esta detención y también ha dicho de que ICE ya está preparando su deportación. En este caso no ha dicho a dónde, pero se espera que podría ser en este caso Uganda, pero no es algo confirmado al 100% en este momento. Y en el fondo esto es por estos cargos que le hace el gobierno de de trata de personas. Haber estado involucrado en una trata de personas, pero él tiene instancia para defenderse. Ahora, o la deportación se supone que es instantánea, o debiera haber un proceso, porque me imagino que el gobierno tendrá pruebas y será capaz de exhibirlas en un procedimiento. Justificarlo. Digamos. Claro, ahora estos son parte de las acciones que van a tomar los abogados defensores, en este caso de Kilmar Ábrego, para intentar evitar aquella situación, pero por supuesto ahí todavía queda la duda y si es que se puede hacer tan rápido, porque ellos lanzan esta amenaza, esta notificación,
el viernes poco después de que él sale de la cárcel y le da básicamente 48 horas, 72 horas quiero decir, para aceptar entonces este acuerdo de culpabilidad que lo enviaría a Costa Rica y si es que no lo aceptaba, finalmente eso quedaba ya eliminada esa posibilidad. Y amenaza entonces con enviarlo a Uganda, pero claro, ahí son pasos legales que en el fondo va a tener que enfrentar los abogados defensores para poder finalmente prevenir aquella deportación que sabemos de que resultaría ilegal también debido a ese fallo judicial presentado en 2019. Así que ahí hay dudas también de cómo lo haría en este caso el gobierno de Estados Unidos para poder en ese sentido deportarlo. Así que vamos a estar, por supuesto, bien atentos a aquella situación que ha sido también tan conocida a nivel mundial, ¿no es cierto? Y que también enmarca lo que es la dura política migratoria de Donald Trump desde que llegó entonces al poder en su segundo mandato. Ahora vamos a seguir hablando sobre Estados Unidos, pero sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Sabemos que este despliegue ocurre durante este mes, pero ahora son varios medios los que confirman con fuentes anónimas de que ya están comenzando a aportar armas estos soldados de la Guardia Nacional, que en un comienzo no lo estaban haciendo, no estaban portando armas, sino que más bien eran como una forma de persuadir a que no se cometieran crímenes o para guardar el orden, ¿no es cierto? Pero ahora ya se confirma la utilización de armas y se habla de una autorización de 2.000 soldados que fueron entonces a los que se les permiten usar este tipo de armas, ya sean pistolas, por ejemplo, en este caso, también en algunos casos rifles, aunque son un número menor de soldados los que utilizarán en este sentido rifles, pero por supuesto que esta es una medida que ha generado bastante polémica porque es normalmente los estados los que solicitan en algunos casos, por ejemplo, en situaciones de desastres naturales, ahí recién se solicita, por ejemplo, la ayuda de la Guardia Nacional, que son en el fondo soldados de reserva de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero no es común de que un presidente de Estados Unidos por decisión propia instala estas guardias nacionales, ya sea en Washington D.C., como fue en este caso, o como sucedió, por ejemplo, en California, cuando estuvo estas protestas contra el ICE. Exactamente, entonces ahí también sucedió en ese sentido y ahora Donald Trump amenaza con desplegar estas mismas Guardia Nacional en Chicago, que es otra situación que también ahí está generando bastante polémica entre al menos las autoridades locales, por supuesto ahí legisladores demócratas. Porque en el fondo se militariza la ciudad para hacer un control del orden público. En el caso de Washington era porque había muchas personas en situación de calle, criminalidad, violencia, etcétera. Claro, pero las autoridades locales decían que había bajado la criminalidad. Claro, decían que eso ya había bajado. Los argumentos de Trump. Entonces, por lo mismo, ahí ellos acusan en el fondo una forma de intentar imponer su autoridad sobre, en este caso, las autoridades locales. Sabemos en zonas que son demócratas también, de hecho, que eso igual es un punto a destacar. Pero ahora, sin duda, que es más llamativo que se permita el uso, en este caso, de armas. Hablamos de pistolas M17 para gran parte de estos soldados de las tropas y para algunos rifles M4 y como yo les decía al comienzo es la autorización para 2.000 soldados que van a estar entonces portando estas armas patrullando por Washington, D.C. y por supuesto que vamos a esperar ahí la confirmación oficial, pero al menos lo que reportaban entonces medios a través de fuentes anónimas que son conocedoras por supuesto de este tema, es que ya se veía a soldados portando armas entonces en la noche del día domingo, así que por supuesto ahí vamos a ver qué responde el gobierno de Estados Unidos respecto a este despliegue. Ya se sabía que iba a ocurrir en todo caso, era algo anunciado, pero ahora se confirma entonces de que esta medida ya ha entrado en vigor, al menos según lo que dicen distintas fuentes a distintos medios de comunicación estadounidenses. Ahora vamos a hablar nuevamente sobre este tifón que ya ha tocado tierra en Vietnam, el tifón Kahiki, que sabíamos, yo les mencionaba al comienzo, más de 500.000 personas habían sido evacuadas en la antesala a la llegada de este tifón. Desató, por supuesto, vientos bastante peligrosos a medida que iba avanzando entonces hacia dicha nación del sudeste asiático. Y lo que se sabe es que alcanzó entonces a las provincias de Nghệ An y Hà Tĩnh en Vietnam, esto es en el norte de dicha nación, alrededor de las 3 de la tarde hora local, lo que es las 4 de la mañana más o menos, hora del este, con velocidades de 133 kilómetros por hora, según lo que dice ahí la Agencia Nacional de Pronóstico del Tiempo de Vietnam. Y son provincias que están a unos 350 kilómetros al sur de la capital de Hanoi. Eso es lo que se indica más o menos, pero lo que se sabe ahí también es que estas poderosas ráfagas ya han destruido propiedades, han arrancado árboles. De hecho, las imágenes que ustedes ven ahí en pantalla
por supuesto que muestran parte de esas afectaciones, pero por cierto que vamos a estar atentos a qué efectos particulares se mencionan o se informan por parte de las autoridades, porque si es que hay, por ejemplo, víctimas fatales, que es algo que hasta el momento todavía no se ha señalado, pero sí que ya este tifón tocó tierra, que sabemos que también afectó, por ejemplo, al sur de China con su paso, y que son estos fenómenos que justamente se producen en estas zonas y que también al menos se pueden comparar, por ejemplo, a los huracanes que se forman en el Atlántico. Se hablaba, por ejemplo, de velocidades que si uno las compara con los huracanes del Atlántico serían similares a un huracán de categoría 2, por ejemplo. Entonces ahí también se va teniendo, por supuesto, la magnitud más o menos de lo que ha producido este tifón, que, como yo ya les comentaba, ha tocado tierra entonces ahí en Vietnam. Vamos a estar bien atentos a cómo se desarrolla, por supuesto, esta emergencia. Perfecto, Laura. Bien, Laura, nos vemos más rato. Nos vemos más rato, que estén bien. 10:36, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en este CNN Chile Radio del lunes. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.